Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto que he preparado para todos ustedes. Este es el primer nivel, espero que de muchos, de lo que he decidido llamar la vida de un gamerópata. Y gamerópata como tal, así le puse, para tratar de destacar la pasión y devoción intensa que tengo hacia los videojuegos y que con el contenido de este proyecto se pueda reflejar y que los escuchas se sientan identificados. Este es el primer nivel, espero que de muchos. El nivel 0 lo he denominado, ya que es un proyecto piloto, programa piloto, el cual les estaré compartiendo por algunos medios para que lo escuchen y me den su retroalimentación y crítica de lo que escucharon en este programa. Bueno, mi nombre es José Lo Calderón. Estoy transmitiendo desde el Cuchitril Studio en algún lugar de México llamado Pueblo Quieto. Mis redes sociales, @CalderónJoselo en X, CalderónJoselo_ en Instagram. Y bueno, antes de empezar ya con el contenido de este programa, me gustaría platicarles un poco del enfoque de este programa. El enfoque es hablar de videojuegos, obviamente, autores, temas, años en que se realizaron o que salieron publicados, datos curiosos, noticias, todo relacionado a los videojuegos, y me gustaría enfocarme más en la música de cada videojuego que hable o cada saga en la que hable, para con esto, pues no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando veo una película o juego un videojuego o escucho música o hasta leo libros, cuando sé datos interesantes acerca de los autores, directores, músicos y demás, pues como que le da el plus a esa obra de arte que estoy leyendo, escuchando, viendo, jugando, y que amplía un poco más la experiencia que estoy teniendo al consumir ese producto, ¿no? Entonces este es uno de los enfoques, y también me gustaría, voy a hacer programas alternantes en donde voy a invitar a personas, a representantes de grupos de la sociedad en diferentes disciplinas, no sé, como psicólogos, maestros, músicos, pedagogos, etcétera, pues para que se den su punto de vista del tema de acuerdo a su enfoque profesional. Entonces, este es el enfoque que quiero darle al programa, y que estoy contemplando una duración de 30 a 40 minutos por cada programa, ya que pues se me hace un tiempo razonable, aunque tal vez si en algún momento se llega a colgar el tiempo, pues mejor pues divido los programas y así tengo un programa en 2 partes o hasta 3 partes, ¿no? Bueno, entonces les comento ya por último que las cortinillas que acaban de escuchar, yo también las creé, y ahí espero comentarios. Bueno, y teniendo ya esta introducción y explicándoles un poco de qué va este programa, pues voy a dar inicio a lo que es el nivel 0, como les comentaba, y que lo voy a enfocar a un videojuego que a mí me encanta, que marcó mi niñez y que en la actualidad lo sigo jugando. Bueno, a través de los años lo he seguido jugando. Desgraciadamente ya no es su formato original, que es Arcadia o maquinitas, que esas cosas es cuando pues en los 80, 90 y todavía al principio de los 2000 eran unos aparatotes grandotes, unos gabinetes grandes de madera o MDF, en donde tenía palancas y botones y se proyectaba un juego ahí. Entonces ibas y ponías fichas o monedas. Aquí en México creo que la mayoría de las cosas eran con fichas. Pagabas por una ficha y la metías y jugabas, ¿no? Entonces ese es el formato original de este juego, y el juego es Double Dragon de 1987. Este fue el juego, el primero que salió. Ya después se hicieron algunos ports y algunas secuelas que vamos a hablar acerca de eso. Pero para empezar, me gustaría presentarles el primer tema. El primer tema, como les comentaba, vamos a enfocar estos programas un poco más en la música de cada videojuego. Y aquí pues conseguí el soundtrack de este juego, que salió el juego en 1987, pero el soundtrack salió para mini CD
en 1988, obviamente en Japón. Ya saben, ahí esos japoneses como están un poco adelantados a la tecnología y bueno, pues en lo que aquí apenas estaba llegando el CD, ahí ya tenían mini CD y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar el opening, el primer tema, el tema más icónico de este juego que ha sido utilizado en algunos otros juegos, que más adelante voy a hablar de eso. Y bueno, pues ya sin más ni más, vamos a escuchar este primer tema. Bueno, pues ahí estamos escuchando el tema icónico del opening de Double Dragon. Este tema pues a mí me encanta y bueno, ahí en algún videojuego que al rato voy a comentar hubo una sorpresa y wow, este tema me encanta, ¿no? Y les voy a platicar un poco acerca de este juego. Como les comentaba, salió originalmente para las Arcadias o Arcade, llamada así en Estados Unidos como se le conoce. Y que bueno, aquí en México lo conocíamos como las maquinitas, ya saben, nuestras familias siempre ya sufrieron de tener kilos de 900 gramos de tortillas, ya que esos pesitos de más pues no los embolsábamos y los usábamos en las maquinitas. Entonces en vez de 1 kilo comprábamos 900 gramos para que nos sobrara poquito dinero e irnos a las maquinitas, ¿no? Este formato pues fue, como les comentaba, muy famoso en los 80 y 90. Ya al principio de los 2000 ya fue decayendo porque pues las consolas caseras ya estaban muy al nivel de lo que presentaban estos juegos. Entonces, bueno, este juego es un beat 'em up, es decir, es un mátalos a todos o véncelos a todos, en donde sales y golpeas traseros a todo el que se te ponga enfrente, ¿no? Entonces, este juego contaba con 3 botones y una palanca. Con un botón atacabas con golpe, con otro botón atacabas con patada y el otro botón brincabas. Y cuando hacías algunas combinaciones de botones, es decir, los dos botones de patada y puño, dabas un codazo, patada y brinco, dabas una patada voladora y así había algunas combinaciones bastante chidas en donde pues sí te ayudaban para seguir pateando traseros de forma diferente. A veces pateabas a los enemigos y los podías agarrar de los cabellos y darles rodillazo. Todo muy bonito, ¿no? O aventarlos. Entonces, fue un juego bastante interesante y bastante innovador y ahorita les voy a contar por qué innovador. Este juego también su vista es un belt scrolling, es decir, bueno, voy a poner de ejemplo Mario Bros, que todos lo conocemos, el famoso Mario Bros 1, en donde el personaje solo se mueve de derecha a izquierda, brinca y ya, ¿no? El belted scrolling es, podías mover al personaje, se pueden mover todos los personajes derecha a izquierda, pero también asemeja un poco de profundidad, es decir, también lo manejan como el 2.5D, había un poco de profundidad, entonces podían subir para arriba o para abajo, ¿no? Imaginando que están en una calle, pues obviamente podían recorrer toda la calle de arriba, de un lado de la banqueta hacia el otro, ¿no? Entonces este es el belt scrolling. Y bueno, ya que les conté qué es y qué género es, también me gustaría comentarles que este juego es una secuela no oficial o un sucesor no oficial de otro juego que había salido un año antes, en 1985, que se llama, y disculpen mi mal japonés, Neketsu Koha Kunio-kun. Este juego, esta famosa saga de Kunio-kun, fue evolucionando con el paso del tiempo, pero aquí en América, en el continente americano, se le conoció al primer juego como Renegade. Entonces, este es un sucesor no oficial, digamos, ¿no? Y bueno, Kunio-kun, esta saga, en América se le reconoció como River City. Ya después de Renegade, ya no lo llamaron Renegade, sino todos los juegos que siguieron se llamaron River City. Y bueno, ¿por qué menciono esta serie de River City?
Pues porque el creador uno de los creadores de River City también es creador de Double Dragon, ¿no? Este creador se llama Yoshihisa Kishimoto y ha sido el director y productor de algunos juegos importantes como Kunio-kun o River City, Double Dragon y Cobra Command y WWF. También después en el 90 y 2000 también fue productor de la serie de River City y también de un juego llamado The Combat Tribes. Esto y de Super Double Dragon también de Super Nintendo. Entonces, siempre este juego de River City, lo voy a llamar así ya de ahorita en adelante, ya que es como se conoce aquí en América, River City y Double Dragon siempre estuvieron ahí de la mano, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a escuchar el segundo tema de este juego de Double Dragon, y que es el tema se llama The Black Warriors Arrive, y ahorita les comento por qué se llama así. Vamos a escuchar una parte. Y bueno, ahí estamos escuchando la parte de Black Warriors Arrive, el tema de Black Warriors Arrive, en donde pues ya ahí es donde empieza el juego y empiezas a patear traseros. ¿Y por qué se llama así? Pues es muy simple. Este juego tiene ahí su narrativa. Antes cuando vendían estos gabinetes, estas arcades o arcadias o maquinitas, que yo creo que les voy a llamar maquinitas de ahorita en adelante. Estas maquinitas, cuando se las vendían a los proveedores, bueno, a los dueños de los locales, pues iban con ciertas etiquetas y demás para que se peguen al gabinete y que el jugador conozca ya sea movimientos o los personajes o hasta la historia. Pero pues hay un detalle bastante interesante en donde muchos de los dueños de estos locales pues se quedaban con todo eso y no los pegaban al gabinete. Entonces sí veías un gabinete original de Double Dragon con las estampitas ahí de los protagonistas, pero no veías toda la información, ¿no? Y una de estas informaciones era la narrativa o la historia que está detrás del juego. Pues cuando tú jugabas, cuando metías la ficha y le ponías Start, pues salía el personaje principal o los personajes principales de un garage porque minutos antes llega una banda, golpea a una chica y se la lleva. Y es todo lo que sabías. De hecho, yo en ese tiempo pues es todo lo que sabía del juego porque no había más, ¿no? Pero bueno, pues ya esta parte del internet en donde encuentras todo el acervo y todo lo que se hizo, pues ya te hace conocer más detalles, ¿no? Y bueno, el detalle es que la historia de este juego es que pasa en un futuro no muy lejano, en 1900XX, y bueno, pues la ciudad está o el país más bien está devastado, se entiende que es el país de Estados Unidos, está devastado ahí por guerras nucleares y violencias y demás, y entonces pues hay una banda muy importante que se llama The Black Warriors que ha tomado las calles, y los protagonistas de este juego, que se llaman Billy y Jimmy, que son hermanos, han sido entrenados en las artes del Shousetsuken. Entonces tienen un dojo llamado Shousetsuken y pues en él entrenan a todos los pobladores de su ciudad para defenderse contra estos malosos. Entonces los malosos, pues como quieren saber estas artes, lo que se les ocurre es golpear a la novia de Billy y llevársela secuestrada para catafixiarla ahí por todos los secretos del dojo. Obviamente los hermanos no se dejan corromper y van a patear traseros y a rescatar a Marian. Más o menos esta es la historia. Esta es la historia de Double Dragon. Y bueno, pues como ya les comenté, ahí ya vemos un poco a los protagonistas, que es Billy y Jimmy Lee, son hermanos. Y también está Marian, que es la novia de Billy. Y ya conforme va pasando el juego y conforme vamos avanzando, vamos conociendo más enemigos, ¿no? Y hay dos enemigos
muy importantes, uno más importante que el otro, y que ahorita voy a platicar de ellos, que es Abobo. Y este es un tipo grandote, muy, muy, muy grandote, muy mamado, y que pues cuando sale en pantalla, pues sí imponía y te ponía unas cátedras, ¿no? Y de golpes y demás, te daba como aplausos en la cabeza y demás, ¿no? Entonces era muy, muy interesante ese enemigo. Y el enemigo final era como muy diferente a todo lo que veíamos en el concepto del juego, ya que todos los enemigos, pues en cierta forma peleaban con las manos. Hay algunos otros elementos que ahorita voy a platicar, pero por lo regular peleaban con las manos y o armas blancas. Y este enemigo final, que se llama Willy, tenía una metralleta. Era el único que tenía un arma como tal, un arma de fuego, y entonces por eso era muy, muy característico, ¿no? Pero a lo largo de los años, pues nadie se acuerda de Willy. Y Abobo, pues es bastante famoso en otros juegos que en las secuelas también fue incluido y demás, ¿no? Pero hay un juego muy importante, muy divertido, del 2011, que se llama Abobo's Big Adventure. Este juego fue hecho por unos fans que mezclaban muchísimos juegos de Nintendo, muchísimos personajes de Nintendo, y los mezclaban en una historia donde Abobo tenía que rescatar a su hijo, que se llama Aboboy. Entonces, este personaje es muy icónico, este enemigo es muy icónico, y lo curioso es que él no era el enemigo final del juego, sino que era un jefe intermedio. Entonces, pues es lo que llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, antes de platicarles algo más del juego, me gustaría que escucháramos el tercer tema. El tercer tema que se da en una fábrica. Ya vimos el anterior tema que se da en las calles, que es el primer nivel. La fábrica es el segundo nivel. Y vamos a escuchar un poco de él para que lo vayan conociendo. Y bueno, este tema está muy interesante. Si se fijan, los temas que llevamos son muy rock, muy rock pop ochentero. Y al principio se oye un poco como Beat It de, de Michael Jackson. Y pues es un tema muy, muy interesante, ¿no? Les voy a platicar un poco acerca de cómo innovó este juego. Este juego, pues al verlo llamaba mucho la atención, muchísimo la atención, porque tenía unos gráficos muy, muy definidos, muy bonitos, y muy, muy claros, ¿no? Había mucho contraste en los escenarios con los personajes. Entonces hay un detalle que me gusta mucho, que los personajes principales, Billy y Jamie, como les comentaba, se ve que tienen hasta los ojos azules, o sea, tiene una definición que sí son 3 píxeles, bueno, son un par de píxeles los ojos, pero que se ve muy claro. Hay unos enemigos que se parecen a los protagonistas, pero nunca dicen por qué se parecen, que tienen los ojos azules, la mayoría tiene los ojos negros. Entonces, ese detalle me gusta mucho, ¿no? Esta parte gráfica, pues sí innovó. Y no solo los gráficos en cuanto a los enemigos, bueno, a los personajes, ¿no? A todos los personajes, sino que los escenarios también, como les comentaba, eran muy, muy detallados y algunos hasta interactivos. Había trampas, había bandas como de transporte, como estas que transportan, ¿cómo se llaman? Maletas y demás cosas, ¿no? Un puente roto en otro escenario y así, que tenías que brincar y así, ¿no? Entonces, esta parte era muy, muy llamativa y muy innovadora. También otra parte que les comentaba, que los enemigos normalmente iban a puño limpio o con armas blancas. Había armas como cuchillos, como látigos. Por lo regular los látigos los traían los personajes femeninos. Hasta traían dinamita también y bats de madera, ¿no? Entonces todo esto pues era muy, muy interesante. Pero lo más interesante es que
normalmente uno como jugador siempre desea el arma del enemigo, pues porque obviamente siempre es complicado eliminar a un enemigo y más a un jefe. Y bueno, pues al vencerlo y tomar su arma, que ahorita ya es muy, muy, muy común y más en algunos juegos RPG o Souls-like, te quedas con el arma del enemigo, ¿no? Y esta arma, pues desgraciadamente muchas veces la nerfean o la bajan de nivel para que no sea tan poderosa como se veía con el enemigo. Entonces a veces es muy gratificante, pero a la vez es decepcionante. Y aquí en este juego, pues les quitabas el arma, los golpeabas, tiraban el arma, el cuchillo, la dinamita, el látigo o el bat. Entonces lo tomabas y también golpeabas con ellos a los enemigos. Y pues sí, era muy satisfactorio. Después también había cajas, tambos, y rocas que también las utilizabas para golpear a los enemigos. Y también era muy, muy, muy divertido poder eh, atacar a los enemigos de este modo. Otra parte muy, muy interesante que a mí me encanta de este juego, pero me encanta y de hecho es un tema muy pequeño que vamos a escuchar ahorita, es el de las transiciones. Es decir, cuando llegabas al final de un nivel, siempre había un jefe final de nivel y lo eliminabas y pasabas automáticamente al segundo nivel. Dabas unos pasos y empezaba el segundo nivel. Nada más te decía el nivel 1 ya lo pasaste, te daban puntos, te recuperaban la energía o la vida y seguías al otro nivel. Y eso me gustaba mucho. Y en la transición del nivel 2 al nivel 3, bajabas un elevador y en esa transición solo tienen un tema que suena en el juego, ha de sonar 10, 15 segundos, pero que también está incluido en el soundtrack y es este que les voy a presentar. Y bueno, se escucha ese tema por 10, 15 segundos y ya empieza el otro tema porque ya empieza el nivel 3 y ya es el tema del nivel 3 del bosque, ¿no? Entonces, esta parte se me hace muy interesante todo este track, nada más para 15 segundos, pero bueno, lo tenía que presentar. Y bueno, como les decía, estas transiciones a mí me encantan y son muy, muy buenas. También se me olvidó comentarles que en los escenarios, aparte de detallados, eran interactivos, ya que había una parte donde, en la parte final ya de la base de los Black Warriors, donde los muros se salían para empujarte a unos picos o había unas gárgolas que te atacaban con lanzas. Y entonces, pues era bastante complicado, pero lo más divertido también es que si te atacaban a ti, pues también podían atacar a los enemigos. Entonces tú te amañabas ahí para que los enemigos cayeran en las lanzas o en esos muros que salían. Entonces era muy divertido. Pero bueno, en todo lo que innova, también hay un punto muy interesante y muy bonito que ahorita ya es muy común y lo vemos y ni siquiera nos fijamos en él, pero en aquel año, en el 87, imagínense, pues era esto, el modo cooperativo. Marcó tendencia ya que el modo cooperativo, pues podían jugar dos personajes a la vez, es decir, un jugador con Billy y otro jugador con Jimmy, y era pues muy divertido, y eso daba pie a algo que pasaba en el final, que ya más adelante lo voy a platicar acerca de eso. Y bueno, pero también no todo era perfecto, pues obviamente por la tecnología que había en ese tiempo tan limitada, pues también cuando ya había 2, 3, 4 enemigos en pantalla, pues se caía el frame rate, ¿no? Existía el famoso stuttering, que es se empezaba a alentar todo el movimiento de la pantalla, ya que la memoria se saturaba. Y bueno, pues era un poco complicado, pero pues en ese tiempo nada más nos acostumbrábamos, no nos quejábamos tanto como en estos tiempos, que si se cae un píxel, ya digo un píxel, uno o dos frame rates ahí, pues todo el mundo da el grito en el cielo, ¿no? Y aquí pues era todo muy despacio, te acostumbrabas, eliminabas algunos monos y ya continuaba unos enemigos y ya continuaba la velocidad original.
Era pues bastante retador esta parte, pero pues también bastante divertido. Y bueno, pues antes de pasar a la otra parte, me gustaría mostrarles lo que es el siguiente track, que este track es el nivel del bosque, en donde les decía que ya se pone un poco más complicado, y hay una parte a la mitad de ese escenario en donde tienes que brincar un puente que está roto, que hay un río abajo, tienes que brincar ese puente y a veces era muy complicado, a veces no lo atinabas y caías al agua y perdías una vida completa ahí, ¿no? Y obviamente eso se traduce a que perdías una vida y que con otra vida que perdieras ya tenías que meter otra ficha y gastar más dinero, ¿no? Entonces ahí les va este nuevo track. Bueno, pues ahí está el track del tercer nivel, que ya se oye un poco oriental, ¿no? Se oye un poco oriental ahí el tema. Y bueno, pues esto, aquí me gustaría platicarles acerca de todo lo que pasa con Double Dragon, ¿no? Este juego pues tiene tanto éxito que se empieza a portear, es decir, empiezan a adaptarlo a diferentes consolas que había en ese tiempo, consolas caseras que había en ese tiempo, y que bueno, pues son bastantes los ports que existen para Double Dragon, que van desde Amiga, desde la computadora Amiga, Atari 2600. Imagínense Double Dragon en Atari 2600, ¿no? Eran el personaje, yo creo que eran, más bien no creo, eran como 5 o 6 píxeles, ¿no? Entonces, y así grandotes. Atari 7800 que va mejorando, Atari ST, la Commodore 64. Para Game Boy, obviamente ya en Game Boy y demás, ya hay mejor definición. El Sega Mega Drive, Atari Lynx. Pero uno de los más importantes, pues, es el de Nintendo, el del NES, el primer Nintendo. Que ese juego, pues, al ser. Obviamente, al no poder adaptar el juego como tal, con esos gráficos que tenía la Arcadia, pues los desarrolladores y productores decidieron irse, bueno, que eran Technos Japan, ¿sí? Estos Technos Japan fueron los desarrolladores y tuvieron ahí, bueno, que ya ahorita esta empresa Technos Japan ya no existe, ya fue comprada por Arc System Works y se quedó con los derechos, obviamente, de Double Dragon, de River City, de Guilty Gear y de otros juegos, ¿no? Y Technos Japan, pues también fue producido, este juego de Double Dragon, perdón, fue producido por Trade West y distribuido por Taito acá en América. Y Trade West, para que se den una idea, fueron los creadores de Battletoads. ¿Por qué lo comento? Porque más adelante, cuando hay más juegos, pues ahorita lo voy a comentar. Pero bueno, les comentaba que en este tema del Nintendo, pues no podían adaptarse a los gráficos que tenía la Arcadia, era imposible, ¿no? Entonces tomaron estos modelo de personajes que son como medio super deformes, le llaman, medio cabezones, y que marcó una tendencia para Technos Japan, ya que todos los juegos desarrollados para Nintendo, y algunos para Arcadia también, pero en sí para Nintendo y para las consolas de 8 bits como Sega Master System, eran súper deformes, es decir, ya veías el personaje y decías esto lo desarrolló Technos Japan, porque River City también estuvo así un juego de voleibol y así, varios juegos los hacían con esos gráficos y pues respetó la música, obviamente adaptada a 8 bits y demás, pero pues era muy, muy divertido ese juego de Nintendo. Y bueno, algo que destacar, que en el 2004, en el Game Boy Advance, hubo un remake de Double Dragon de la Arcadia, de las maquinitas, y este juego pues respeta prácticamente todo, pero añade 4 niveles más, ¿vale? Este juego es bastante divertido, bastante completo, y creo que si les gusta el Double Dragon clásico y no jugaron esta versión de Game Boy Advance, sí los invito para que la jueguen.
Y hablando de todo esto de los ports y demás, pues también hubo muchísimas secuelas, ¿no? Para maquinitas hubo 2 secuelas más, Double Dragon 2 y 3, que también el Double Dragon 2 tuvo muchísimo éxito, más que el primero, pero el Double Dragon 3 ya fue bajando ahí el éxito, tal vez porque ya estaban ya estaban entrando todo la corriente esta de maquinitas de los juegos de pelea, entonces ya los beat'em ups ya quedaban un poco obsoletos, ¿no? Aparte que ya había juegos más llamativos como otros como Tortugas Ninja o Los Simpson, que ya eran muchísimo más llamativos y con personajes de la cultura pop que todo el mundo quería jugar, ¿no? También hubo un juego de fighting, de pelea, de Double Dragon, en donde aparece a Bobo, aparece Billy, Jimmy y Marian, pero no aparece Willy, lo que les comentaba, el personaje final, el jefe final, pues no aparecía, ¿no? No fue tan famoso. Después para consolas, pues hubo varias, como les decía, el Double Dragon 1, pues hubo ports en todos lados, pero secuelas para consolas hubo relativamente pocas. Para Super Nintendo hubo el Super Double Dragon, que fue también buenísimo. Después en el 2012, hasta el 2012, imagínense, ya como que dejaron un poco morir la franquicia. Y hasta el 2012 quisieron revivirlo con Double Dragon Neon, pero pues pasó sin pena ni gloria. Y en el 2017, para las consolas de esa generación, salió Double Dragon 4. Este es muy bonito, ya que toma los gráficos del primer Nintendo, lo que les comentaba, estos gráficos de los personajes súper deformes, medio cabezones, y hace un juego totalmente original, donde aparece a Bobo también, y que pues parece que tuvo ahí un éxito medianón, ya se convierte en un juego de nicho porque pues ya lo han abandonado, pero pues es muy interesante. Y en toda en toda esta investigación que hice de este programa, me encontré con que, y yo no sabía que había un Double Dragon que salió el año pasado, en junio del 23, donde mezcla el beat'em up con roguelite, que estos juegos son avanzar del punto A al punto B para desbloquear poderes y demás. Vas agarrando todo ese lore donde vas desbloqueando artes marciales y super movimientos, pero si en algún momento te llegan a eliminar, regresas a este punto A, pero ya tienes alguna experiencia en cuanto a por ejemplo, a estos super movimientos, ¿no? Entonces, sí movieron un poquito el concepto, pero bueno, pues parece que no fue tan bueno. Ahí ya no está involucrado Tecnos Japan ni Trade West, sino que ya está una empresa que se llama Secret Base, que ha hecho juegos menores, ¿no? También en consolas, y porque les comentaba del productor de este juego, si los creadores fueron Tecnos Japan, y también bueno, pues el productor fue Trade West, porque en algún momento se hizo para Nintendo el juego de Double Dragon y Battletoads. Battletoads era un producto de Rare, se llama la empresa, pero el productor era Trade West. Double Dragon, el productor era Trade West, y pues se hicieron un crossover bastante divertido, que era Battletoads y Double Dragon. Y este juego es muy, muy, muy bueno. Y bueno, por último, pues también hubo películas, ¿no? Y película en el 94. Pero pues como saben, en los 90 las películas de videojuegos fueron pues un total fracaso, todas a excepción de Mortal Kombat 1, creo, que ahí sí medio tuvo éxito, pero las demás pues no, y este fue el caso de Double Dragon. El director de esta película también, no he encontrado más datos de él, parece que solo fue la única película que filmó, y pues sí, no le fue nada bien a esta película, y por lo tanto no tuvimos ninguna secuela. Pero en la película también aparece a Bobo y nunca aparece Willy, el personaje final del juego, ¿no? Así de ese tamaño es el impacto que tuvo a Bobo y este personaje, ¿no? Y hablando de a Bobo, vamos a escuchar de hecho se llama el tema a Bobo de Giant Appears. Este tema está en el soundtrack también, y es el tema que presenta cuando sale cada jefe
del final de cada nivel. Y es un tema pues muy cortito también. Bueno, dura lo que dura la batalla contra el jefe, pero que es un tema bastante diferente a todo lo que venimos oyendo. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el tema de los jefes finales de sección. Y pues bueno, como escucharon, es un tema caótico, disonante, que te genera tensión y pues obviamente era para meterte en la atmósfera de que es el jefe final de cada sección, ¿no? Y este tema es muy, 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 muy caótico. Te mete en esta atmósfera medio gruesa, ¿no? De caos y de nerviosismo. Y bueno, pues ahí está. Y hablando ya por último, vamos a hablar del sonido, que es uno de los temas que más me gustan de este juego y en general de los videojuegos y en general de la vida, el sonido y la música, ¿no? La música fue compuesta por Kazunaka Yamane. Este cuate, Kazunaka Yamane, desarrolló la música, creó la música de este juego y también participó en Double Dragon 2 y 3, The Combat Tribes, que es un juego que ya habíamos mencionado, que estuvo el creador de Double Dragon también participó en ese, Shadow Force, que también el creador de Double Dragon participó en ese, y ya más adelante para PlayStation, a finales de los 90, hizo la música de un juego que se llama Slam Dragon, y de ahí pues ya desaparece de la faz de los videojuegos, desaparece de todos lados y parece que fue lo único que hizo, ¿no? Y aparte se me hace un poco injusto lo que ha pasado con este señor. Ahí en este juego, en Double Dragon, en el juego de Arcadia, aparece, o de maquinita pues, aparece como, en los créditos, aparece como Kazu Yamane, no como Kazunaka Yamane, sino Kazu Yamane. Y, pero en otros juegos, por ejemplo, el que les comentaba de Abobo's Adventure, este juego no fue no fue ni siquiera mencionado en los créditos. También en este juego de Double Dragon 2023 tampoco es mencionado en los créditos. En el remake que se hizo en Game Boy Advance, que también ya lo comenté, no fue mencionado en los créditos y aún así usan su música. Entonces, pues es algo interesante que ha estado evolucionando pues en todas las artes, ¿no? De los derechos de autor y demás, pero que aquí pues creo que desconozco, por más que estuve investigando, desconozco por qué no le han tomado la importancia a estar acreditando la música de Kazunaka Yamane, ya que pues es muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, en el juego de River City, en el juego de Nintendo, cuando por fin llegabas al jefe final, que era un rollo llegar al jefe final en ese juego, aparecía el tema del opening, el que les puse al principio del programa, aparecía ese tema, y en los créditos de River City tampoco sale su nombre acreditado. Entonces sí, es un dato muy, muy, muy curioso, pero bueno, que aquí sí está acreditado y es el señor Kazunaka Yamane el que hace toda la música de Double Dragon y que conocemos a lo largo de los años esta música, ¿no? Y bueno, hablando de la música y antes de ya cerrar este programa con todo lo que es el sonido, vamos a escuchar este penúltimo track, que es el track en donde ya llegas a la base de los Black Warriors y estás ahí luchando con muchísimos enemigos, que salen muchísimos enemigos, pero también con los escenarios que te hacen una mala jugada y te tiran a los picos o te atacan con lanzas las gárgolas. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el tema. Este tema me recuerda mucho a una banda de rock progresivo que se llama Trace, en donde el tecladista Rick Van der Linden tiene una influencia barroca y aquí me recuerda un poco a este tema, ¿no? Cabe mencionar que muchos de los creadores de juegos de los 80 y de los 90, de videojuegos de los 80 y de los 90, pues tenían mucha influencia del rock progresivo. Y entonces en muchos juegos como Castlevania, como hasta el mismo Zelda o hasta Mario Bros, tienen mucha influencia de rock progresivo y de jazz, ¿no? En ese tiempo. Entonces ahí está el tema de cuando llegas a la base, ya se pone sabroso el tema, ya que pues ya estás en el último nivel, que son solo 4 niveles y que te lo avientas en 20, 25 minutos, pero cuando consumías con fichas y con dinero, pues ahí sí se te hacía eterno y se te iba una buena lana ahí. Y bueno, para cerrar ya este programa me gustaría platicar acerca del sonido, ya que es muy interesante este sonido que tuvo y si toman atención a todos los tracks que hemos escuchado, pues se oyen sintetizados todos, ¿no? Y esto es porque este juego usaba un chip que era de Yamaha, que se llama YM2151. Y este chip fue creado, pues obviamente para los juegos, para los videojuegos, pero también ahí se usó para diferentes cosas, ¿no? Este chip, el YM2151, fue creado 3 años antes de este juego y se utilizó para Marble Madness, que era un juego bastante divertido también, que espero que en algún momento platiquemos de él, de 1984. Pero también este chip lo usaron Konami, Capcom, Sega y hasta las computadoras de Sharp, la consola MSX, o sea, muchísimos compañías usaron este chip, ya que era un chip que era el primero en usar la síntesis de modulador de frecuencias o la frecuencia modulada, vamos, ¿no? Y también se usó para unidades de sintetizador de sonido para la consola MSX, en donde tenía unos bancos de sonido monofónicos y polifónicos y que también tenía una salida MIDI. Y esa salida MIDI, bueno, pues todos la conocemos, ya que cuando vamos al karaoke, todos esos tracks, la mayoría de esos tracks son en MIDI, ¿no? Y bueno, como les decía, este chip es el primero de usar la frecuencia modulada, que la frecuencia modulada fue patentada por un señor que se llama John Chowning y que pues después llega Yamaha y compra todos los derechos. Por eso este chip se llama Yamaha YM2151, por eso lo usa Yamaha y pues Yamaha aquí ganó mucho dinero, ¿no? Y que también este chip fue usado en unos sintetizadores electrónicos que ya tenía a la venta al mercado a finales de los 70 y a principios de los 80. Este chip fue usado en el Yamaha GS1 y GS2, que eran unos sintetizadores pues bastante bonitos porque pues eran de madera y eran muy bonitos. Si los googlean van a ver que estos sintetizadores son muy bonitos y se usaban para música profesional, ¿no? Entonces, por eso todos los sonidos, y por eso les estoy poniendo tanto track, porque todos estos sonidos estaban sintetizados, ¿no? Es decir, simulan sonidos como batería, como bajo, como guitarra, guitarras eléctricas, vientos, violines y demás, y se oyen en una forma electrónica, ¿no? Entonces, se oye muy bonito y el sonido es muy bonito, es muy ochentero y que podemos escuchar, en todo este soundtrack del videojuego Double Dragon. Y bueno, ya para cerrar, voy a poner el último track, que es prácticamente ya cuando, de hecho el track se llama Reunion with Marian, que ya es cuando acabas el juego, llegas con Billy, vences a Willy y te quedas con Mariam, con la novia de Billy. Vamos a escucharlo y ahorita les comento otro detalle ya para cerrar.
Bueno, pues ahí estamos escuchando este tema que lo escuchamos muy diferente a todos los anteriores. Se fijaron todos los anteriores como eran, pues muy rock, muy, muy bélicos, por decirlo así, ¿no? Muy ponquetos. Pero aquí este tema, pues sí es muy melódico y muy romántico, pues para que veamos que Billy recupera a su novia Marian, ¿no? Pero aquí pasa una cosa interesante y es el último tema, el último detalle que les voy a contar, de que este juego también innova en cuestión de el final. Cuando jugabas tú tú solo con unas fichas y acababas el juego, pues vencías a Willy y recuperabas a Marian y ya se abrazaban y salían los créditos y jaja, todos felices. Pero cuando jugabas en modo cooperativo, imagínense en ese tiempo el impacto que tuvo, que estás jugando un amigo y tú, llegan al final, vencen a Willy y no rescatan a Marian, sino que tienen que pelear el uno contra el otro para ver quién rescata a Marian, ¿no? Entonces, este final alternativo es muy interesante y pues también ahí en esta parte innovó, ¿no? Hay tener dos tipos de finales. Y bueno, pues eso es todo lo que les quiero comentar de este juego. Realmente escogí este juego porque a mí me encanta y quise empezar con algo que me fascinaba para después pasar ya a otros temas. Voy a analizar diferentes juegos de diferentes épocas. Yo me puse en insisto, porque me recuerda mucho a mi niñez y me recuerda mucho lo que jugaba en ese tiempo y lo que vivía en ese tiempo. Pero sí hablaré de juegos de actuales, juegos de anteriores generaciones, juegos ochenteros, de arcade, de cualquier consola o plataforma. Pues bueno, este es el final de este nivel 0. Les agradezco haber llegado hasta aquí. Este programa fue un poquito más largo por la introducción que le di, pero pues, como les comentaba, sí va a durar entre 30 y 40 minutos. Por lo tanto, y al terminar el nivel 0 y completado el nivel 0, les agradezco. Mi nombre es Joselo Calderón. Redes sociales @Calderón Joselo en X, Calderón Joselo _ en Instagram. Y muchísimas gracias por escucharme. Adiós.